Hoy vamos a explorar los tres síntomas principales del miedo, la falta de confianza en uno mismo y cómo superarlos. Puede que no se vean a sí mismos como alguien que lucha con la falta de confianza en uno mismo, o tal vez se identifican con alguien que se siente atado por la duda y quiere liberarse de ella de una vez por todas. Pero como aprenderán de principios de la psicología, del emprendimiento y de mi propia experiencia en los negocios, la falta de confianza en uno mismo se presenta de muchas formas y tamaños diferentes. En este episodio vamos a cubrir los tres miedos más grandes con los que todos luchamos. ¿Cómo identificar cuál de estos miedos es el que más te detiene? Ejercicios prácticos que pueden aplicar en este momento para enfrentar sus miedos de frente y mucho más. Si están listos para convertir su falta de confianza en uno mismo en un superpoder, entonces empecemos. Esto es algo en lo que he estado pensando la mayor parte de mi vida, como convertir la falta de confianza en uno mismo en un superpoder. Porque en mi infancia tenía miedo, era inseguro, sentía que no encajaba y no sentía que pertenecía y realmente me sentía insignificante. Cuando nos sentimos insignificantes, es realmente muy difícil creer en nosotros mismos. Es realmente fácil tener dudas cuando nos sentimos insignificantes, no nos sentimos suficientes, no nos sentimos merecedores, sentimos que somos un accidente en cierto sentido. Cuando dudas de ti mismo, tener la confianza para perseguir tus sueños es casi imposible. Porque podrías tener al mundo apoyándote, celebrándote y animándote, diciendo, sí, puedes hacerlo, creo en ti. Pero si dudas de ti mismo, será casi imposible mantener la disciplina, presentarte y hacer el trabajo con toda tu energía. Ser constante en tus esfuerzos, dominar una habilidad, compartir tus dones con el mundo. Cuando dudamos de nosotros mismos, creo firmemente que vamos a tener una vida llena de arrepentimientos de no haber seguido lo que queríamos hacer, arrepentirnos de no haber dicho lo que queríamos decir, arrepentirnos de habernos perdido por cosas que teníamos mucho miedo. La falta de confianza en uno mismo es el asesino de los sueños, es un asesino silencioso, es algo interno en lo que ruminas durante horas, días, meses, años, pensando en querer hacer algo, querer intentar algo, querer ir por ello, querer invitar a salir a esa persona, querer intentar algo que siempre te ha emocionado, querer comenzar un trabajo adicional o ir tras ese trabajo soñado o hacer algo más grande que tu situación actual. La falta de confianza en uno mismo es el asesino número uno de los sueños. He lidiado con ello. A veces he sido paralizado por la falta de confianza en mí mismo, la creencia en lo más profundo de mi ser que de alguna manera no era suficiente. No sé si ustedes pueden identificarse con eso. No sé si lo están sintiendo en este momento en su vida o si lo sintieron en el pasado. Sentía que no era lo suficientemente bueno. No era lo suficientemente inteligente. La mayor parte del tiempo era uno de los más jóvenes en mi clase, así que sentía que todos tenían 9 meses de ventaja sobre mí. Tenía mi cumpleaños a finales del año escolar y todos cumplían años antes que yo. Así que siempre sentía que era el más joven. No era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente bueno, no tenía suficientes conexiones, no sentía que estuviera conectado con las personas adecuadas porque no tenía amigos cuando crecía, así que no tenía las relaciones y conexiones correctas. Mis talentos no eran suficientemente buenos. Me elegían en último lugar para los equipos deportivos, en la escuela primaria. Recuerdo que eso me paralizaba porque estaba, "Oh, no soy lo suficientemente bueno, no tengo suficiente talento y por lo tanto me eligen en último lugar para los equipos deportivos". Parecía que no tenía sentido. Incluso otras personas me decían que no iba a poder cumplir mis sueños. Me decían, no, nunca podrás alcanzar tus sueños. Mis miedos contribuían a todo eso. A medida que estudié en las últimas 2 décadas sobre la mentalidad del campeón, el desarrollo de la grandeza dentro de ti, el logro de tus metas, y en los últimos 10 años, al hacer el podcast de The School of Greatness, me obsesioné con aprender a superar la falta de confianza en uno mismo. Uno de los invitados que tuvimos, la doctora Wendy Suzuki,
Habló en su libro Good Anxiety sobre cómo identificar una serie de ansiedades que las personas experimentan y, bueno, que todos experimentamos como seres humanos. Uno de ellos es el miedo a hablar en público, otra es la inseguridad financiera, también están las ansiedades sociales, el estar en público o en eventos y la ansiedad general. Utilicé estas herramientas para crear el diagrama de la duda, que cubre 3 miedos y ansiedades principales que todos tenemos como seres humanos. Ahora bien, ¿qué es el diagrama de la duda? El diagrama de Venn, donde el miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo al juicio se intersectan. Todos se encuentran en el mismo lugar. A medida que avanzamos, tómense un momento para considerar cuánto les cuesta la falta de confianza en sí mismos, cuando vacilan porque dudan de sí mismos, qué precio pagan, cuánto les cuesta en su vida, en su salud, en sus relaciones, en su sentido de vida, en su propósito, en su satisfacción, su alegría, su amor, su paz. ¿Qué precio están pagando al permitir que la falta de confianza en sí mismos los consuma y controle sus decisiones, acciones, pensamientos y sentimientos? Solo quiero que lo piensen y lo reflexionen mientras cubrimos estos 3 miedos principales en el diagrama de la duda. El primer miedo es el miedo al fracaso. El doctor Jordan Peterson dice, siempre tienes miedo, excepto cuando aprendes a no tenerlo. Nuevamente, siempre tienes miedo, excepto cuando aprendes a no tenerlo. El miedo es nuestra posición predeterminada como seres humanos. Si tienes miedo al fracaso, eso significa que son normales. No hay nada malo en ustedes si tienen miedo al fracaso. Solo quiero que lo sepan. Esto es algo normal en la naturaleza humana. Pero huir de nuestros miedos no es la respuesta. No pueden huir de ellos. Dejar que definan quiénes son tampoco funciona. No pueden permitir que sus miedos los definan. Según el doctor Jordan Peterson, cuando nos enfrentamos a lo que tenemos, nos volvemos menos temerosos de todo. Cuando dijo esto basado en investigaciones y en estudios psicológicos que respaldan esta idea, me fascinó porque cuando superas un miedo, exponiéndote realmente a ese miedo, te vuelves más flexible, más adaptable. Te vuelves más resiliente ante todos los miedos que tienes, lo cual es realmente interesante, porque lo noté en mi vida cuando comencé a hablar en público, me volví más intrépido en general. Después de aproximadamente un año de dedicarme por completo a hablar en público, casi todas las semanas me exponía a ello en Toastmasters y cuando lo hacía era como si me convirtiera en una persona más segura en general. Cuando iba a eventos donde no conocía a nadie me sentía seguro. Cuando tenía conversaciones con desconocidos, cuando adquiría una nueva habilidad, era como, oh, porque he superado un miedo que solía paralizarme. Puedo hacer cualquier cosa. Casi te sientes como un superhumano. Ahora, obviamente no significa que serán intrépidos el resto de sus vidas y creo que las cosas vendrán y se irán, pero cuando superan un miedo, les da esa expansión y esta creencia que nunca antes habían tenido. Nuevamente, según Peterson, cuando nos enfrentamos a lo que tenemos, nos volvemos menos temerosos de todo. Aquí tienen algunas preguntas para hacerse, que les ayudarán a tomar medidas con el fin de superar esta barrera para la grandeza. Una de las preguntas es, ¿en qué medida les cuesta superar el miedo al fracaso? Piensen en esto. ¿En qué medida les ha impedido perseguir su misión significativa? Hay muchas personas con las que hablo cuando me contratan para que los asesore o cuando me hacen preguntas y me dicen, Luis, durante 10 años he tenido este sueño de escribir un libro. He tenido este sueño de seguir la carrera que siempre he querido durante los últimos 5 años, pero siempre he tenido miedo. Mi misión era lanzar esta organización sin fines de lucro, pero temo que fracase. Y me humillé frente a mis colegas. ¿En qué medida les ha impedido perseguir su misión significativa el miedo al fracaso? Piensen en estas preguntas y evalúenlo sinceramente. El segundo miedo
en el diagrama de la duda es mi miedo al éxito. Ahora bien, el miedo al éxito a menudo está relacionado con el síndrome del impostor, el miedo a que si tienen éxito en su industria es porque tuvieron suerte y no sabrán qué hacer con ese éxito. Bueno, he superado esto en diferentes maneras con respecto al síndrome del impostor. Cuando estaba entrenando con el equipo nacional de Estados Unidos para un deporte llamado balonmano de equipo, intentando clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora bien, nunca me he clasificado para los Juegos Olímpicos. Nuestro equipo no se ha clasificado para los Juegos Olímpicos, pero jugué contra olímpicos. Recuerdo que comencé a jugar al balonmano en un deporte importante en Europa, prácticamente desconocido en Estados Unidos, pero muy popular en Europa. Comencé hace unos 12 años y recuerdo haberme mudado a la ciudad de Nueva York porque quería aprender del mejor equipo del país. El mejor equipo amateur del país estaba en la ciudad de Nueva York en ese momento. Me mudé allí para aprender de ellos porque eran múltiples campeones nacionales en los Estados Unidos y tenían muchos ex profesionales en el equipo. Quería aprender de los mejores. Fui allí y me sentí como un impostor porque, sí, era un exfutbolista profesional y sí, había sido un All-American en los deportes, por lo que sabía que era un atleta decente, pero nunca había jugado este deporte. Comencé en un deporte totalmente nuevo contra profesionales y a veces me sentía como un impostor. Pero después de 9 meses de entrenamiento, llegué al equipo nacional de Estados Unidos y luego fui al Campeonato Panamericano en Argentina. Recuerdo que fui allí, me puse una camiseta de Estados Unidos y me sentí un poco perdido. Todavía no entendía completamente el juego, no tenía décadas de experiencia como la mayoría de los jugadores de todos esos países diferentes. Esto era el Campeonato Panamericano, todos los países de América del Norte y del Sur. Sus equipos nacionales competían durante aproximadamente una semana en un torneo. Otra vez, soy nuevo en el equipo nacional de Estados Unidos. Este es mi primer torneo. Soy nuevo en el deporte de balonmano, así que ni siquiera conozco completamente las reglas. A veces cometía errores en los entrenamientos, aquí y allá, todavía no sabía las cosas básicas, pero era suficientemente bueno como para ser competitivo, para estar en el equipo, para aportar mucha pasión. Soy un tipo alto, soy fuerte, soy físico, soy rápido. Tenía todas estas cosas. Tenía una forma de atletismo que aportar y mucho potencial. Me incorporaron al equipo rápidamente porque tenía ese potencial y en realidad era lo suficientemente bueno. Era lo suficientemente bueno como para estar en el equipo. Pero recuerdo que jugué en uno de los primeros partidos contra Argentina y esos tipos acababan de ir a los Juegos Olímpicos. Habían ganado los Juegos Panamericanos un par de años antes de esto. Todos eran olímpicos y me dieron una paliza. Quiero decir, me sentí como un tonto. Me humillaron, me dominaron cuando estaba en la cancha. Jugaron conmigo como si fuera un niño de kindergarten en el parque. Me estaban dando vueltas, burlándose de mí, engañándome. Me resbalaba y caía, se reían de mí y me sentí como un impostor. Pensaba, ¿quién soy yo para creer que merezco estar aquí? ¿Quién soy yo para estar vistiendo la camiseta de Estados Unidos y jugando contra olímpicos? Después de 9 meses de jugar un deporte que nunca había practicado antes. ¿Quién soy yo para creer que debería estar aquí? Y luego, rápidamente, tuve que reevaluarlo. Tuve que reevaluarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Merezco estar aquí? Tal vez no estoy al nivel de los olímpicos aún, pero era lo suficientemente bueno para que los entrenadores me incluyeran en este equipo, en el equipo de Estados Unidos. Soy lo suficientemente bueno como para ser un compañero de equipo de apoyo. Soy lo suficientemente bueno como para dar lo mejor de mí, correr por la cancha con pasión, energía y esfuerzo. Soy lo suficientemente bueno para mejorar cada vez y aportar energía positiva a este equipo. Cuando empecé a decirme lo que era capaz de hacer bien, en lugar de lo que no era capaz de hacer bien, en comparación con los olímpicos que había estado jugando durante 20 años y yo que llevaba 9 meses jugando, ahí fue cuando puse las cosas en perspectiva. Dejé de pensar en mí mismo como un impostor y tener miedo al éxito. Simplemente pensé, ¿cómo puedo aprender de cada momento y dar lo mejor de mí? Si no estoy al nivel de estos otros atletas, ¿cómo puedo competir con mis propios compañeros de equipo? Puedo mejorar y crecer y establecer metas basadas en mi nivel actual
no en el nivel de todos los demás, con 20 años más de experiencia que yo. Eso me permitió bajar la guardia, sentirme menos inseguro y saber que, oye, estos otros tipos eran mejores que yo en este momento. Y está bien. Simplemente significa que tengo más trabajo por hacer. Tengo que mejorar. Tengo que volver a entrenar. Y eso es lo que hice durante 10 años. Mejoré, me volví mejor, aprendí mis reglas, aprendí más sobre el deporte. Con repeticiones ganas confianza. Nuevamente, tienen que enfrentar su miedo hasta que desaparezca. Cuando ganen confianza y experiencia, serán menos temerosos del éxito. Un ejercicio para ustedes es pensar en los momentos que han experimentado el síndrome del impostor mientras esos momentos estén frescos en su mente. Eso fue un gran problema para mí. Me sentí humillado, sentí que no encajaba, pero tuve que cambiar mi perspectiva y simplemente saber que iba a ganar más experiencia, ganar repeticiones para tener más confianza la próxima vez, en lugar de decir, "Oh, no encajo, nunca seré exitoso, así que voy a rendirme y dejar de jugar un deporte que amo". El tercer miedo en el diagrama de la duda es el miedo al juicio. Ahora, si les soy honesto, el miedo al fracaso y el miedo al éxito no fueron mis miedos principales, no fueron los que más me detuvieron en la vida porque en el deporte aprendes que el fracaso es parte de la práctica, es la forma de tener éxito. Sabía que cuando fallaba era una retroalimentación, era información para ayudarme a mejorar. No lo tomaba tan personal y quería tener éxito. En realidad, nunca tuve mucho miedo al éxito, pero a veces el síndrome del impostor puede aparecer cuando sientes que, "Oh, aún no estoy listo para esto". Es solo información para ayudarme a mejorar, pero el miedo al juicio fue lo que más me afectó porque me llevaba de regreso a mi infancia, la mayor parte de mi infancia donde no me sentía suficiente, donde me molestaban, donde me elegían en el último lugar, donde no sentía que fuera lo suficientemente inteligente, donde mi experiencia disléxica, al tener dificultades para leer, escribir y recordar cosas en la escuela, me hacían sentir insignificante. Y por lo tanto, tenía muchas dudas de mí mismo. El miedo a lo que los demás piensen de mí fue algo con lo que luché la mayor parte de mi vida. Realmente hasta los últimos 5 o 10 años, donde realmente tuve que navegar, sanar esos recuerdos, crear un nuevo significado detrás de esos recuerdos y comenzar a construir una autoimagen que sea más digna de mis inseguridades y miedos pasados. Y este fue el que más me paralizó porque era lo que me hacía más defensivo, más emocionalmente reactivo. Me hizo más temeroso de lo que las personas pensarían y dirían sobre mí. Siempre Siempre me preocupaba y buscaba complacer a las personas y me abandonaba a mí mismo para tratar de hacer felices a los demás en las relaciones, la carrera, los negocios y el deporte. Esa es la cosa que me agobiaba emocionalmente, me hacía resentido, me frustraba y luego esa energía emocional me impedía tener más valentía y más energía para crear lo que quería para mi vida. El miedo al juicio me detuvo en muchas áreas diferentes y me perjudicó en el camino hasta que pude encontrar realmente la causa de ello y aprendí a sanar esos recuerdos. Empecé a ir a terapia hace muchos años y eso me ayudó mucho. Comencé a hacer muchos talleres, empecé a meditar, a tomar baños de hielo, comencé a hacer ejercicios de respiración. Todas estas cosas me permitieron crear más armonía y paz y dejar de tener miedo al juicio. También creé límites increíbles que se alinean con mis valores y mi visión, haciendo estas prácticas y ejercicios e integrándolos constantemente a lo largo del tiempo. Realmente me ha permitido preocuparme menos por el miedo al juicio. Ahora eso no significa que no me importe lo que piense la gente de mí. Sí me importa. Quiero caer bien en el mundo. Quiero asegurarme de no herir a las personas intencionalmente y asegurarme de agregar valor y servir al mundo. Pero incluso teniendo buenas intenciones y haciendo todo lo posible para ser la mejor persona que puedo ser.
Siempre habrá personas a las que no les agrade o critican y emitan juicios, y no puedo permitir que esas personas consuman mi atención, mi tiempo y me alejen de mi misión significativa. Realmente quiero que se pregunten, ¿cuáles son las cadenas invisibles del juicio que están apareciendo en sus vidas? Eso es algo en lo que deben reflexionar en este momento. Cuando pregunté a Dan Millman en mi programa The School of Greatness acerca de esto, él observó que muchas personas sienten que su identidad está en juego con las opiniones de los demás e incluso su propia autoestima. Imaginen si su identidad está modelada por las opiniones de los demás y su autoestima también lo está. Entonces estamos caminando y reaccionando alrededor de los conceptos de las personas e intentando hacer que cambien sus opiniones sobre nosotros constantemente. Ese es un juego agotador. Ahora, ambos estuvimos de acuerdo cuando estábamos hablando en el programa en que permitir que nuestra identidad sea definida por las opiniones de los demás es un gran error, pero él hizo énfasis en que si nos enfocamos más en cómo podemos servir a los demás en lugar de en lo que piensan de nosotros, es como me veo y si les gusto, o si hablan de mí en mis espaldas, es como sueno, y si les resulta interesante, si podemos pensar en cómo podemos servir a los demás, podemos superar la ansiedad acerca de sus opiniones. Esto es algo de lo que hablo con nuestro equipo aquí en Greatness Media. Siempre les digo, escuchen, estamos en el negocio de servir, de crear contenido de valor, de ofrecer libros y programas valiosos, de hacer que nuestro evento sea sobre servicio y pensar en cómo podemos servir a nuestra comunidad. ¿Qué necesitan? ¿Y cómo podemos crear nuestro mejor esfuerzo para brindarles el mejor contenido posible para servir a las personas? Eso es lo que pienso cuando comienzo una entrevista. Incluso le pregunto al invitado, ¿cuál es la mejor manera en la que podemos servirte hoy? Es tratar de hacerlo en todos los niveles si es posible. De hecho, Don Millman llama el Dios de la opinión y creo que tiene razón. Es increíble. Podríamos crear un pequeño ídolo llamado opiniones de otras personas y abordarlo en un altar porque así es como mucha gente vive su vida. Tienen un altar con un pequeño ídolo llamado opiniones de otras personas y lo adoran simplemente porque necesitan la aprobación de los demás para definir su identidad. Lo entiendo, somos seres sociales, tenemos que sobrevivir y necesitamos que otras personas nos aprecien en cierto grado para asegurarnos de hacerlo. Porque sin conexiones sociales estaremos deprimidos, nos sentiremos inseguros y nadie quiere que lo echen de su hogar. Necesitamos que las personas nos aprecien y que tengamos conexiones sociales sólidas, pero cuando tenemos un ídolo llamado opiniones de otras personas y lo adoramos, y todo lo que hacemos es tratar de obtener la aprobación de los demás, nos perjudicará a largo plazo. Pregúntense, ¿en qué medida les ha impedido este miedo perseguir sus sueños? ¿Han permitido que las opiniones de los demás los definan tanto? ¿Han tenido miedo de tomar medidas, de dar el salto, de probar algo diferente, de soltar algo que ya no desean mantener? Todo esto. Pregúntense, ¿en qué medida les ha impedido este miedo perseguir sus sueños? Quiero darles algunas herramientas y ejercicios para superar sus miedos porque, nuevamente, creo firmemente que la falta de confianza en uno mismo es el asesino de los sueños. Pueden tener todas las habilidades, el talento, el potencial, la inteligencia, la belleza, todas las conexiones adecuadas. Pueden haber nacido en la ciudad correcta o haber nacido con padres adinerados, pueden haber nacido sanos. Todas estas cosas podrían haberles sucedido y tal vez incluso les están sucediendo ahora. Pero se han dejado que la crítica o las opiniones de los demás, el miedo al fracaso o el miedo al éxito los detenga para usar valientemente sus talentos y dones y para multiplicarlos y actuar con valentía y crear algo mágico y significativo en su vida. O simplemente tener relaciones hermosas o crear paz y armonía dentro de ustedes. Entonces, están permitiendo que estos miedos los consuman y los controlen. Esa es una vida de arrepentimiento más adelante. Aquí tienen algunas herramientas y ejercicios para superar estos miedos. Número 1, tómense un momento para hacer un inventario de cuáles son estos 3 miedos el que más los detiene nuevamente. El miedo al fracaso, el miedo al éxito o el miedo al juicio. También podría ser una combinación de los 3, y eso está bien. Este es solo un momento para evaluar. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí.
Repasaremos 4 ejercicios diferentes que pueden poner en práctica hoy mismo, en este momento, para empezar a superar la falta de confianza en uno mismo o la inseguridad que puedan tener. Es un proceso y no sucederá de la noche a la mañana, amigos míos. Te lo digo, a mí me llevó un año ir todas las semanas a Toastmaster para lograr superar el miedo a hablar en público, y luego fueron realmente 10 años en los que todavía me sentía nervioso y sentía que era un reto subir al escenario. Pero en ese primer año fue crucial para mí, luego se hizo más fácil con el tiempo, no es de la noche a la mañana, esto lleva su tiempo. Cuanto mayor es el miedo, más tiempo lleva. Aquí está la primera herramienta que puedes poner en práctica o un ejercicio de estos 4. La número 1 es lo que me gusta llamar cartas de los días lluviosos. Son cartas que te escribes a ti mismo para recordarte lo mucho que importas, para recordarte los logros que has tenido en el pasado, los dones que tienes, tus talentos, las cosas por las que estás agradecido, las contribuciones que has hecho a la vida de los demás y las cosas positivas que sientas. Pueden hacerlo de distintas maneras, pero la clave es ser lo más específico posible con estas cosas que escribes y que todo venga de un lugar de gratitud. Porque la mayoría de las veces nos disminuimos a nosotros mismos, no estamos agradecidos por las cosas que hemos creado. Cuando escribas estas cartas, cada vez que estés pasando por momentos estresantes en el que te sientas ansioso o asustado, tómate un momento para abrir una de estas cartas que te has escrito a ti mismo y léela en voz alta. Léela en voz alta para que puedas oír tu voz sobre lo hermoso que eres por dentro y por fuera, lo talentoso que eres, lo dotado que eres. Cuando escribas estas cartas, tienes que escribirlas como si fuera el mayor animador de tu vida, como si fueras el ídolo de tu vida, como si fueras alguien que está entusiasmado contigo mismo, con tu éxito, con tus resultados, con cómo has superado dificultades y adversidades y retos. No el crítico que dice, bueno, yo solo hice esto y esto y esto, y que se compara con los demás. Te estás convirtiendo en el hipócrata de los hipócratas. Eres como un locutor de la UFC que solo canta tus alabanzas. Presentando, desde Columbus, Ohio, Louis House. Te estás exaltando a ti mismo en estas cartas del día lluvioso para ti mismo. Ahora, puede ser un poco raro o tonto o lo que sea, pero chicos, sé lo que digo. He hecho todos estos ejercicios y todas estas cosas durante los últimos 15 años, mientras me sumergía en la superación de la autoduda por mí mismo, y todas han funcionado. Es tu intención, tu energía detrás de ello para apoyarte. ¿Bien? De nuevo, cuando se sientan abajo, estresados, ansiosos o asustados, abran una de estas cartas. Escríbete unas cuantas cartas y hazlo. La ciencia también respalda el concepto de las notas para días lluviosos. Cuando hablé con la doctora Lori Santos, profesora de Yale y fundadora de Happiness Lab, me dijo que hay varios estudios que vinculan la expresión de la gratitud con la liberación de dopamina y serotonina. Hagan esto de una manera agradecida cuando se escriban a ustedes mismos. El segundo ejercicio de mi amiga Mel Robbins, que se llama la regla de los 5 segundos. Mel dijo que nosotros, como seres humanos, tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, y eso es exactamente lo que nos está robando la alegría y las oportunidades. La única forma que realmente podemos cambiar nuestras vidas es con una decisión de 5 segundos a la vez. Cada vez que tengan que tomar una decisión importante, ya sea hacer una llamada fría, ir al gimnasio, levantarse después de que suena la segunda alarma cuando están en la cama, Mel dice que todos deberíamos contar hacia atrás desde 5 hasta 1 y luego tomar acción. La ciencia dice que esta práctica también funciona porque hay una ventana de 5 segundos entre un instinto o una motivación y la vacilación para no actuar sobre ella. Así que inclínese hacia su miedo hasta que desaparezca. Nuevamente, en la descripción de las notas del programa en este podcast, pueden ir a los episodios donde tendrán todos los ejercicios vinculados para que puedan aprender más sobre ellos y esos episodios completos. El tercer ejercicio es inclinarse hacia su miedo hasta que desaparezca. Ahora bien, mencioné brevemente la historia de Toastmaster, pero estaba paralizado por la idea de hablar en público. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido este miedo de ponerse frente a un grupo o una reunión en su oficina o algo así,
pero simplemente no podía hacerlo. Simplemente no lo hacía. Me pasaba en la clase, simplemente decía, no puedo hacerlo. Si sabía que tenía que hablar, encontraba la manera de ir al baño, simplemente tenía tanto miedo de hablar frente a la gente. Me dije a mí mismo, ya no quiero que este miedo maneje mi vida. Y así, cuando tenía 24 años, me uní a Toastmasters y fui todas las semanas y fue miserable. No voy a mentirles, no fue divertido, no fue agradable, lo temía, pero con el tiempo mejoré y empecé a tomarlo menos en serio en lo que respecta a cuánto importaba y cuánto les importaba a las personas. Cuanto más lo hacía, más lo disfrutaba. En realidad, me volví decente en ello, realmente disfruté el proceso que hice y comenzó a ser divertido. Les digo que cuando se inicien hacia su miedo hasta que desaparezca, se sentirán superhumanos. Se sentirán como si pudieran hacer cualquier cosa simplemente porque enfrentaron ese miedo que los detenía. Ahora superaron eso y piensen, ¿qué más puedo superar? Sienten esa urgencia de probar otras cosas. Es como un superpoder. Casi se sienten invisibles ahora porque piensan, wow, afronté mi mayor miedo. Puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que me encantó. Empecé a hacer esto con el baile de salsa. Fue otro miedo enorme para mí. Comencé a hacerlo y el primer mes fue miserable. Quiero decir, era malo. Este chico alto y blanco tratando de estar en el mundo latino esencialmente y no entendía el idioma, la música, el baile, la cultura. Fue difícil. Pero después me enamoré y mejoré y ahora no puedo esperar para escuchar música, salsa y bailar. Siempre estoy como, esto es increíble. Me hizo sentir invencible en otras cosas de mi vida. Sentí que puedes hacer cualquier cosa. Esto a veces se llama terapia de exposición en psicología. Nuevamente, cuando se exponen a la cosa que más les cuesta y la mejoran con el tiempo, se sienten que pueden hacer cualquier cosa. El último ejercicio aquí es la fórmula mágica de minimización, que se encuentra en la página 112 del libro The Greatness Mindset, el bestseller del New York Times, que salió hace poco llamado The Greatness Mindset. Asegúrense de obtener una o varias copias de este libro. Muchos de ustedes lo han estado compartiendo en sus historias de Instagram, en Twitter y LinkedIn acerca de todas las grandes lecciones que están aprendiendo de él. Así que muchas gracias. Si ya has comprado el libro, pueden ir a greatness.com/book en este momento si quieren obtenerlo. También está en Audible si prefieren descargarlo allí. Pero en ese ejercicio de la página 112 del libro The Greatness Mindset, aquí están los pasos. El primer paso es analizar el problema. Un ejemplo podría ser, si persigo mi verdadera pasión, perderé mi trabajo porque no me apoyan si lo hago fuera del horario de trabajo. El segundo paso sería aceptar el peor resultado posible. En este escenario, el peor resultado posible es perder el trabajo. El tercer paso es minimizar el problema. El ejemplo sería, tengo miedo de que pierda mi trabajo. Si pierdo mi trabajo, sé que hay otras opciones disponibles en otra empresa. Puedo usar mi cuenta de LinkedIn para contactarme con personas en mi campo y si eso no funciona, puedo conectarme con antiguos alumnos de mi universidad o personas con pasiones similares a las mías, pero pase lo que pase, puedo comenzar a buscar un nuevo trabajo, tal vez incluso algo que desee más. Esto es parte de este ejercicio llamado la fórmula de la minimización. Es esencialmente llevar este escenario al peor de los casos. Pero el peor escenario, por lo general, es algo grandioso que podría suceder al final cuando sigues por el camino. Todo esto es solo un ejemplo, estos 4 ejercicios diferentes para realmente apoyarte en la superación de estos miedos que puedas tener. Una vez más, creo firmemente que la duda es la destructora de los sueños. Si podemos llegar a la raíz de ella, si podemos diseccionarla, analizarla, si podemos superarla a través de tomar acción consistentemente, a través de exponerte y usar algunas de estas prácticas y ejercicios y fórmulas para apoyarte en el miedo que sentí tantas veces la mayor parte de mi vida, para ayudarlos a navegarlo un momento, un paso a la vez. Les digo que al otro lado de eso hay magia, belleza, paz y sobre todo libertad.
Aquí tienen los 3 miedos que todos enfrentamos y cómo transformamos su superpoder. Nuevamente, quiero hacer un reconocimiento por invertir su tiempo, su energía y su esfuerzo en ser la mejor versión de sí mismos, estar aquí a medida que vayan y vivan las lecciones de los episodios de hoy. Recuerden, sean amables con ustedes mismos. No pueden enfrentar todos sus miedos y superar la falta de confianza en uno mismo en una sola noche. Es un proceso continuo, pero que vale mucho la pena. Mi esperanza es que puedan usar este episodio como un recurso para volverlo a visitar cuando necesiten este recordatorio de que la falta de confianza en uno mismo es el mayor obstáculo para la grandeza. También quiero considerar si es el miedo al juicio, al fracaso o al éxito lo que los detiene. ¿Cómo puedo tomar medidas alineadas con sus objetivos deseados? Finalmente, mi esperanza es que si desean un apoyo adicional en su viaje hacia una vida grandiosa, les animo a obtener una copia de mi nuevo libro, el bestseller del New York Times, The Greatness Mindset. Ha sido un proyecto de 10 años en proceso y es el regalo que le daría a mi yo más joven. Creo que es muy poderoso. ¿Quién sabe? Tal vez incluso puedan dárselo a alguien que esté viviendo una buena vida. Pero también podría estar viviendo una vida grandiosa. Nuevamente, donde desea que estén, gracias por escuchar, gracias por ver, gracias por estar aquí y gracias por ser ustedes mismos. Casi todos los patrones de comportamiento pueden cambiar, desarrollando primero un hábito de raíz. Y una vez que lo hagas, el resto de los hábitos seguirán como resultado. Esto es similar al principio del que hablan Jay Papasan y Gary Keller en su exitoso libro The One Things.